Vamos a iniciar la clase tema 13. Lo estamos incorporando al contenido programático de Downing este semestre. No estaba dentro del material previsto previo, pero es la realidad del día actual. Y un arquitecto, como lo vimos en la presentación anterior, apoya este trabajo, apoya lo que es la integración continua, y C o CD es continuo, despliegue continuo, ¿no? Continuo de deployment. Son dos mnemónicos, siglas que van a estar consiguiendo muy frecuentemente. Esto fue un boom desde unos años para acá. Y por supuesto, no solo para las aplicaciones web, sino que también aplica para lo que son las aplicaciones mobile. ¿Cuál es el contenido del día de hoy? Y es última entrega, ¿no? Esto va en la línea de la última entrega. No confundir eh, IC con pruebas automatizadas. El concepto es mucho más amplio. Vamos a ver qué significa el análisis de calidad de código, que es una fase de lo que vimos como prueba unitaria. Herramientas que forman parte de la integración continua. La generación de versiones la vimos como concepto, tal vez un poco no tan profundo. Por ahí hicimos un summary learning por WhatsApp sobre esa inquietud, y ya varios de ustedes hicieron las correcciones respectivas al producto sobre el manejo de rama, que también tiene que ver un poco con la dinámica del versionamiento y la generación de versión. El tema de despliegue automático y la generación de versión, más el análisis de la calidad de código, tres conceptos que incluye el concepto de integración continua. Y entramos entonces al Python, donde sí tenemos lo que son las pruebas agendadas en IC y que incluyen todo lo que tiene que ver con lo que vimos en tema 12, los diferentes tipos de pruebas. Además de lo que son los informes de prueba. Esos informes de prueba son lo que es la entrega de mañana, que pueden ser automatizados dentro de un pipeline, que veremos el concepto más a profundidad, y un release note, que sería también parte de nuestra última entrega, que es la documentación final de un producto. ¿Qué es la integración continua? Bueno, la integración continua es una práctica de ingeniería de software que consiste en hacer integraciones automáticas de un proyecto lo más a menudo posible para así detectar fallos cuanto antes. Entendemos por integración la compilación y ejecución de pruebas de todo un proyecto. Nótese que la integración continua, cuando hablamos acá de lo más a menudo posible, incluso se habla de hacer generación de versiones diarias para lo que es el ambiente staging, es decir, ambiente en el cual se hacen pruebas automáticas. Y cada día o cierre de faena se hace una integración automática para generar esa versión la cual vamos a probar. ¿Cómo funciona esto? Bueno, tenemos a diferentes desarrolladores que hacen la parte colaborativa a nivel de repositorio compartido. Por ejemplo, el caso de GIF, se automatiza el build, es decir, la construcción de la versión. Se automatizan las pruebas a través de una herramienta que permita agendar esas pruebas de manera automática. Se generan los reportes haciendo la indicación de cuáles pruebas pasaron ok y cuál no ok. En el caso de ustedes las están haciendo funcional manual. Y luego, desde ese repositorio compartido, ya se libera un release. Nótese, y les daba como práctica el hecho de que un ciclo inicial son pruebas manuales. No obstante, la integración continua va en la línea de las pruebas automáticas. Incluso pruebas automáticas funcionales, porque se maneja como en otro bloquecillo, que ese build vaya a lo que son las pruebas de rendimiento. No, ¿por qué? Porque eso retarda la generación de los reportes. Los reportes, cuando ya una explicación está estable, después de haberse generado esa aplicación y pasado por las pruebas funcionales, es donde están ustedes ahorita a nivel de proyecto, con pruebas funcionales.
Cuando ya se tiene una versión estable, es que estas se automatizan y se pasan a un pipeline. Los release se liberan ya para el ambiente productivo, pero estos release o estos builds, que son esas construcción de versiones, pueden pasar por tres etapas diferentes. Etapas para pruebas o etapas para, incluso inicialmente para desarrollo, etapas para pruebas, etapas para pruebas de aprobación por parte de un usuario final, lo que llaman UAT o UAT de User Aprobación Testing, de Approved Testing, que son las pruebas de aceptación, y finalmente pasan al ambiente productivo. Y esto aplica tanto para, es un concepto general, no solo para aplicaciones móviles, sino para aplicaciones de cualquier categoría o tipificación. ¿Qué es el análisis de la calidad del código? Bueno, el análisis de la calidad del código estático consta de una serie de comprobaciones automatizadas que se realizan en el código fuente. Una herramienta de análisis estático escanea el código en busca de errores, vulnerabilidades comunes conocidas como fuga de memoria o desbordamiento de buffer. Hay otro tipo de revisión que se hace a nivel del análisis de la calidad de código. Esto es parte de lo que se hace dentro de los repositorios compartidos y el build con un paso previo al build. Les hablaba en algún momento que en la implementación actual de muchas compañías tenemos herramientas como SonarQube que se integran con Git, donde está el código, y a través del Jenkins hacen la construcción y primero pasan por este reporteador. SonarQube es una herramienta como otras, existen varias en el mercado, pero esta es una de las más populares, que identifica vulnerabilidades y bugs de código, como por ejemplo, como lo mencionamos aquí en el concepto, análisis estáticos para verificar vulnerabilidades conocidas, como fugas de memoria y desbordamiento de buffer. ¿Qué hace el SonarQube? Él verifica lo que hicimos en el code review, pero de manera automática, que debería tener un código, una indexación correcta, hace observaciones sobre el tamaño de las clases o los bloques de código. Digamos, cuando tenemos un programa que tiene más de 500 líneas, eso, por ejemplo, podría ser una vulnerabilidad, donde no se trabajó con una arquitectura donde dividiéramos funciones, cuando no se liberan objetos de memoria, cuando las variables, una variable no se utiliza, que incluso lo vimos también dentro del code review que tuvimos de manera individual en cada uno de los equipos de la revisión de proyecto, que incluso son cosas que ya nos alertan los IDE de hoy en día, ¿no? Y nos pueden dar warnings al respecto, que aunque corran, el SonarQube nos va a generar información a ese respecto y según el tipo de vulnerabilidad o como lo haya definido la configuración, que muchas veces son políticas de la empresa, que pueden ser vulnerabilidades bajas, medias y altas, no permitir la generación o el build para a un pase a productivo. Ese análisis de calidad de código tiene entonces que ver con ese código y calidad de código se revisa luego en esta parte de integración continua para hacer el build. El build nos genera la versión. La generación de la versión, como hemos visto y conocemos, la versión de un sobre es un número o nombre que se asigna a un programa informático para mencionar su nivel de desarrollo y actualización. Vimos por allí en nuestro Learning WhatsApp que generalmente está compuesta por cuatro máscaras. Cuando cambia de manera radical, por ejemplo, cuando hacemos una migración de un sistema que estaba en COBOL y lo migramos a Java, entonces ahí es un cambio muy, muy grande. Cuando agregamos módulos, ya podríamos hablar de un segundo nivel. Cuando resolvemos fix, generalmente hacemos actualización de versión de la última máscara porque son cambios menores, ¿no? Entonces, dependiendo de ello, el versionamiento tiene una importancia relevante, puesto nos habla sobre lo que tiene que ver con el lanzamiento de una aplicación y sus actualizaciones. Además, el versionamiento, como lo vimos también en clases anteriores, permite hacer el merge, y como lo han estado trabajando ustedes en proyectos, en Git, de la colaboración de varios desarrolladores y generación de versiones parciales y generación de MVP, lo que llamamos MVP, que tiene que ver con productos
de valor estable, donde se hacen cortes para la entrega, que también es un concepto que existe y está casado con lo que tiene que ver con metodologías ágiles, ¿no? Y entrega recurrente de valor del producto. El despliegue automático, por su parte, el despliegue automático, y ustedes lo están haciendo, ustedes generaron una versión de manera manual. La diferencia de esto es que utilizando estas herramientas, como lo que son el Jenkins, después de haber sido pasada por un sonar para verificar lo que tiene que ver con las pruebas caja blanca, el despliegue automático permite un proceso para que la tecnología de automatización para desplegar aplicaciones de software sin intervención manual implica la automatización de los distintos pasos del proceso, como la creación, las pruebas, el empaquetado y el despliegue. En ese sentido, generalmente, y como se estipula en mercado, es que tenemos un ambiente de desarrollo donde aquí podíamos de manera transversal tener servidores para la aplicación, servidores para base de datos y servidores para los APIs, es decir, para el backend, lo que tiene que ver con todas las funciones o métodos asociados a las áreas de negocio. Esto podría estar también en un solo servidor e incluso esta capa de base de datos no tenerla dentro del software. Pero sí es explícito el hecho de tener diferentes entornos donde el desarrollador tiene sus propias máquinas o su ambiente de desarrollo, el QA tiene su propio ambiente que también podría compartir con el equipo de negocios para hacer las pruebas o también podría estar separado según el presupuesto del proyecto, que generalmente se llama stage, ¿no? Que es como un segmento para las pruebas. Y después, y al final de la certificación, que genera el release note, que se hacen las pruebas, que se generan los informes de pruebas funcionales, manuales, automáticas y de rendimiento, hacer un pase al ambiente de productivo, que este sería, como lo vemos nosotros, el ambiente en el cual, por ejemplo, hacemos acceso al Banco de Venezuela, el Banco Provincial, el Banco Mercantil, que ve el cliente final, mientras que todos estos, o los dos previos, son ambientes para probar y entonar el aplicativo. Cuando hablamos de despliegue automático, nótese que se hace la acotación no solo a la generación de la versión como tal, que fue lo que ustedes hicieron de manera manual, sino también a la creación de pruebas y empaquetados para el despliegue. Ustedes podrían generar versión y moverlo a un servidor en la nube, por ejemplo, o generar versión y montarlo dentro de un entorno, de un servidor de contenido para que el QA descargue la versión o siendo más completo, crearlo y montarlo en un servidor de prueba web, pasarlo por prueba luego de ser empaquetado y desplegado. ¿Alguna duda hasta aquí? El concepto está claro, es fortalecer los conceptos que ya hemos estado conversando y cómo en la práctica actual estos se están automatizando y se hacen incluso de manera diaria. Estos cronómetros o Scrudel se pueden establecer según las políticas empresariales, como por ejemplo, cada semana se ejecutan las pruebas de rendimiento, cada 2 días se aplican las pruebas de API funcionales, cada 4 días se ejecutan las pruebas de front o cada vez que generamos una versión final es que se ejecutan todo el pool de pruebas. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios, chicos? ¿Alguien que haya tenido experiencia o alguna experiencia con integración continua? Levante la mano por allí. ¿Ninguno ha hecho alguna fase de integración continua? Vale acotar que este rol de integración continua se ha creado en el mercado desde hace unos 4 años más o menos, incluso un rol para él. Esta integración continua, el encargado del pipeline o de esta programación, lo hace un debug. Se le llama al perfil que se encarga de esta rama, el debug, que también se encarga no solo de llevar el pipeline, que lo vemos como concepto según la documentación de Jenkins, que es el software más popular de integración continua hoy en día,
Un pipeline es una expresión automatizada para obtener el software desde un sistema de control de versiones hacia los equipos destino. Cada cambio en el software pasa por un proceso complejo antes de ser entregado. Entonces, se hacen los pasos de manera manual a través de unos scripts que se chequea, que puede ser pasarlo por un sonar, se hace el análisis, se verifica la cobertura a través de ese sonar, se notifica a una cuenta de correo, por ejemplo, o a varias cuentas de correo, a una lista de distribución, que la generación y el despliegue se hizo de manera correcta. Esto también puede estar sumado a la automatización de pruebas. En primer lugar, hablemos de por qué es tan importante configurar la automatización de prueba en un ambiente de integración continua, despliegue continuo. En el siguiente gráfico mostramos lo que implica el proceso de integración continua, que es lo que vimos en la primera lámina. Tenemos a varios desarrolladores aportando código a una rama, ¿verdad? Eso pasa por un check de cambios, que puede ser un sonar, verificando que el código esté cumpliendo las normativas o políticas de las reglas de configuradas en ese software. Hay varios software que pueden pasar por allí. También podríamos tener un check de seguridad, por ejemplo. Luego tenemos un servidor de integración continua. ¿Por qué se tiene un servidor de integración continua? Porque es donde se corre el producto. En este caso, por ejemplo, un Jenkins o un Sonar, donde se corren las pruebas automatizadas, se verifican los cambios, se hace el fetch de los cambios, se pasa, después de hacer la generación, al ciclo de pruebas automatizado, se tienen los reportes para validar que todo está ok o no ok. Si una compilación basada en las reglas se puede generar, se hace el build, que el build es la construcción como tal del software, es decir, la compilación y generación de la versión. Y luego ya con esto tenemos una notificación de, bueno, salió todo ok, que incluye al gerente de proyecto, podría ser, o a los stakeholders, y a los desarrolladores que aplican. Generalmente un líder de proyecto, un líder de base de datos, entre otras cosas. Entonces, un pipeline es una manera de desarrollar los pasos de, en total, de verificación de las pruebas unitarias a través de un software como Sonar, caja blanca, generación de versión, despliegue automático y las pruebas agendadas. Y a posterior generar informes, tanto de Sonar, para lo que es cobertura de pruebas, como de pruebas automatizadas o de generación de versión a través del Jenkins o de un software similar. ¿Qué vamos a tratar de trabajar para su proyecto? Alcance del último entrega. Utilizar, generar la versión, presentar el informe en Sonar, que al menos tengamos una prueba auditaria configurada para que eso se vea en la cobertura de Sonar, desplegar la versión en una máquina y tener pruebas ocurridas con Jenkins, mínima una por cada uno de los tipos de pruebas. Funcional de backend, que significa a través de un Postman o de las que vimos en el tema 12. Pruebas funcionales automadas de frontend, que también teníamos algo similar a Selenium, con una como mínimo. Pruebas de rendimiento de backend, que esta podría ser con un JMeter en ambos casos. Aquí me faltó front end. Pero estas últimas de desarrollo las vamos a poner como deseable, es decir, que no son requeridas. Aquí las únicas 3 pruebas requeridas dentro de lo que es la integración continua para el proyecto será esto. ¿Cómo vamos a hacer esto, chicos? Bueno, ¿hay dudas hasta aquí? Recordando que esa entrega la estamos moviendo para la semana que viene, el día viernes, para que tengan más tiempecillo. Y que esta entrega final de proyecto va a ser un demo del producto como tal. Ya después de haber pasado por QA y todo aquello. Lo que vamos a hacer es un despliegue automatizado. Esta entrega final, de hecho, con las pruebas, lo que vamos a hablar de eso, de esas pruebas, de cómo terminó de irles y un review general vamos a ver si contamos con la presencia de un gerente de una empresa española. Espero que
sea así, si no va a ser un gerente de una empresa de Costa Rica, para que les dé su feedback y tratar de tener en línea una persona de alto calibre que maneja los roles que hemos visto durante nuestro semestre y ver esa Imagínense que vamos a tener una presentación tipo tanque de tiburones. Solamente será un review funcional. Y integración continua las tendríamos para la entrega 11 dentro de una semana, el viernes, bueno, una semana y un día. ¿Se tiene claro el alcance, chicos? ¿Alguna duda? Vamos a ver un videíto aquí en recursos sobre este tema. ¿Ok? Aquí hay varias URLs, así como les pasé de... Hay mucha información en la red. Proyectos, pero no está seguro de qué habilidades necesita. El curso de preparación para del O, ¿vale? Con aquí W, en un los espacio, recursos y vamos a ejecutar tenemos... la función o el comando assemble. Esto básicamente es como hacer un build, ¿vale? Como cuando le damos al martillito para saber que todo funciona. Entonces, con esto, pues parece que lo tendríamos todo, ¿no? Y lo que vamos a hacer ahora es subirlo. Entonces, lo que tengo que hacer, pues, es un commit, new CI, ¿vale? Porque esto es solo la... Ok, entonces les decía que además en la entrega de mañana, que es más documentativa, el día jueves tenemos una presentación del producto, última presentación, después de 4 presentaciones ya tienen toda la experiencia para hacerlo frente a un tercero. Y lo que nos queda entonces para el viernes sería implementar lo que son estas pruebas de integración continua, donde ya ustedes han visto la materia de documentación de cómo hacer pruebas unitarias, de temas de pruebas de backend. ¿Alguno ha hecho ya pruebas de algún API? Digamos, eso es algo que tienen que haber estado haciendo con sus desarrollos, ¿cierto? Daniela, ¿probaste algún método utilizando alguna prueba unitaria o un Postman o las herramientas de desarrollador del browser? Eso lo hemos hecho antes. Con pruebas unitarias, no, todavía no hemos desarrollado. Ok. Gabriel, ¿pruebas a algún servicio? No con pruebas unitarias, tal vez con la herramienta de desarrollador que hemos visto o con algún monitoreador, Gabriel Belisario. No, la verdad no me he puesto así a hacer pruebas de backend. Ok. Carrizo, Adaya dentro de su código. Eh, Dentro de este proyecto, no, pero sí le he utilizado Postman en otras cosas, con otros Con proyectos. Postman no funcionaría. También hay algo que se llama SOAP UI. Es una herramienta que nos permite hacer pruebas unitarias. ¿Las has escuchado, Adaya? ¿Qué herramienta han utilizado para hacer pruebas no unitarias, sino pruebas de API? He usado Postman anteriormente, pero para este proyecto no hemos tocado esa parte. Laura, Swagger, por ejemplo, utilizar Swagger para probar un API. ¿Lo han hecho, Laura? Sí, me ha tocado para otros proyectos utilizar tanto Postman como Swagger. Los he Perfecto. manejado los dos. Entonces esa pruebita que hacemos, que es que termina siendo un request o un post a un API, lo que vamos a hacer en esta fase es de las que tenemos dentro del código que ya ustedes desarrollaron. Miguel, ¿lo has hecho? ¿En algún momento has agendado alguna prueba en Jenkins o en alguna herramienta similar o configurado un sonar? No, por mi parte no. Vale, entonces fíjense, vamos a escuchar a el lenguaje no es el más, no es el más formal, pero la verdad que hoy en día la mayoría de los de los YouTube, sabes, no hay filtros, ¿no? Entonces, escuchen un poquito, vamos a cerrar entonces la presentación. No hay duda con relación a la entrega, sobre todo sobre el alcance de la entrega. Teníamos aquí dentro de la documentación de la planificación, las estoy moviendo, como les dije, para darles un poquito más de planificación de espacio para esa entrega. Presentación IC y revisita a la planificación, ¿verdad? Porque la revisita al proyecto funcional lo tenemos aquí. Presentación al proyecto usuario final. Vamos a ver si podemos tener más de un invitado. Esta clase la vamos a tener presencial el día jueves
Voy a buscar un aula presencial. Tipo práctica para exposición de tesis, chicos. Todos están disponibles para ver esa clase el día jueves. Presentación final de su... Capaz que conseguimos algún accionista que quiera invertir en sus proyectos, chicos. ¿Estamos disponibles para ese día? ¿Para hacer presencial? ¿Alguna objeción al respecto? No hay objeciones, entendería que sí, que nos vemos entonces les hago saber el aula cuando la tenga. Vamos a cerrar la... Ah, ya, una observación aquí. Si es Ajá. presencial, ajá, el tema del Wi-Fi y todo eso, porque claro, aquí, o sea, por lo menos, tipo, la aplicación que manejo yo, y bueno, creo que la del equipo uno también, tipo, dependen de una base de datos en Firebase, pues, que eso es en la nube. Ok, eso Equipo. déjenme validarlo con el profesor Robinson para que nos dé ese recurso. Igual por ahí yo podría llevar mi BAM de datos para prestarlo, ¿ok? Voy a cerrar la Ok. grabación y todos en acuerdo ya con la última planificación y lo que fue entrega contigo, cerrando la materia.